Las pruebas PISA 2022 mostraron una mejora en el rendimiento en ciencias de los estudiantes uruguayos, así como una caída en los resultados de matemáticas. Además, en el área de lectura, el nivel se mantuvo estable en comparación con el resultado del año 2018. Un dato significativo es la desigualdad en los aprendizajes. Menos de 1 de cada 4 estudiantes del quintil más pobre alcanza el nivel de mínimo suficiente en estas 3 áreas de conocimiento. En este marco, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, destacó los resultados obtenidos por Uruguay. Según el jerarca, en esta edición hubo una caída generalizada y global del nivel de los estudiantes, pero Uruguay tuvo un menor impacto por la pandemia que otros países por haber mantenido abiertos los centros educativos, dijo el jerarca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 24 grados a esta hora aquí en Montevideo. En una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Ventoso, dice Inumet. Vientos del sector este entre 20 a 40 kilómetros con racha de 50 a 60. Atención, kilómetros por hora. Y una máxima anunciada de 25 grados. Viendo como siempre algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. Burcuyá, entre Gois y Cufré hasta las 5 de la tarde hay llenado de hormigón. Juan Pedro Berenguer, desde Arias hasta Máximo Tajes, también están llenando hormigón allí hasta las 18 horas. O Palmar, entre Casinoni y Boulevard Artigas, hay carga y descarga. O en Escocia, desde Mateo Cabral hasta Justo Maeso, hasta las 5 de la tarde, están trabajando allí. Así que cuidado en esos puntos de la ciudad. Vemos los títulos que están en desarrollo hasta ahora. El exministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó como asunto político en el Senado de la República el archivo de la indagatoria penal por presuntas irregularidades en el acuerdo con Catunasi para la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081. La justicia confirmó el procesamiento de 2 militares por el homicidio del militante comunista y dirigente del sindicato portuario Ivo Fernández en 1976 en Paysandú. Para el Tribunal de Apelaciones existen elementos suficientes para definir su responsabilidad en los crímenes. La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social realiza un paro de 24 horas en rechazo a la baja salarial que provoca el proceso de regularización de los contratos laborales que lleva adelante la administración. En algunos casos, la rebaja salarial alcanza el 30% del salario. Los organismos del Estado uruguayo presentan un bajo nivel de transparencia según el resultado del Índice de Transparencia Activa en Línea 2023, elaborado por CAINFO. Solo 8 de los 271 organismos relevados tienen un alto nivel de cumplimiento de la normativa. La Intendencia de Montevideo se ubica como la mejor evaluada entre todos los organismos departamentales. En el inicio nos vamos al Parlamento, hay mucha información allí en desarrollo. Buen mediodía, Eduardo Delgado, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, tras la despedida del Senado del representante del Frente Amplio, el senador Enrique Rubio, ahora se está tratando como asunto político lo que planteó el senador y ex ministro del Interior y de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, referido al archivo de la denuncia referida al puerto de Montevideo, a la concesión por varias décadas del sector importante del puerto de la empresa de origen belga Catonati. El senador nacionalista dijo que tanto él como otras figuras del gobierno durante 2 años fueron sometidas a acusaciones de haber cometido delitos, lo que la justicia y la fiscalía previamente descartaron. También señaló que viene aquí a pedir cuentas de esto que sucedió, donde consideró que hubo excesos y también insultos a su persona y a otros integrantes del gobierno. En este momento está contestando uno de los legisladores que presentó la denuncia, el senador del MPP, del espacio 609, Charles Carrera, que dijo que mantiene todo lo que ha denunciado porque considera que hubo serias irregularidades en la concesión del puerto de Montevideo. Los dejamos con las palabras del senador Charles Carrera en este momento.
señala, me parece claro que el doctor Curvelo brindó un asesoramiento, y esto no es solo el doctor Curvelo, todos los que participaron en esa negociación, que podrá ser nulo, inexistente, irregular, pero que en definitiva, desde el punto de vista objetivo, no reúne las condiciones de un asesoramiento en debida forma, como reclama la ley de puertos y la ley de extensión, la 19.355. La propia Fiscalía entendió y compartió lo que denunciamos, y que aquí se actuó con ilegalidades y arbitrariedades. Con la información que se contó en ese momento, dice que no se puede seguir con la persecución penal, pero sí comprobó la existencia de arbitrariedades e ilegalidades. Lo vuelvo a repetir. El fiscal afirma, existió error, contradicción, imprudencia, impericia, culpa y ocultamiento indebido. Lo que no cree poder probar la existencia del delito. Por eso no puede llevar este asunto a un juicio, porque también está ese problema, porque los juicios son orales y públicos, y después hay que llevarlo adelante. La doctora Porteiro se refirió en una parte de su dictamen también, y habla de actuaciones irregulares y reprochables, que no daban mérito a la tipificación penal, pero reconoce actuaciones irregulares y reprochables. Pero con todo esto, tienen la tranquilidad que quedará nosotros, por eso digo, señora Presidenta, que con estos argumentos nosotros vamos a seguir desarrollando la investigación, porque mientras no haya una explicación razonable de parte del Gobierno, del Poder Ejecutivo, de por qué se hizo este acuerdo, nosotros le vamos a seguir luchando. Y nosotros nos llevamos a nuestra fuerza política, actuamos a ningún... la palabra que usó es que, como que... Bueno, que la verdad es que nosotros cumplimos con el rol que nos marca la institucionalidad democrática. Bien, vamos a ampliar esta información, obviamente, en nuestra edición de las 19 horas, porque evidentemente esta sesión va para largo. Otros temas: Uruguay empeoró los resultados en matemáticas, registró una mejora en ciencias, esto según los resultados de las pruebas PISA 2022, presentadas hoy por la ANEP. En tanto, en el área de la lectura, los y las estudiantes uruguayas mantuvieron el nivel en comparación con el año 2018. Las pruebas PISA son un programa para la evaluación internacional del nivel académico de los estudiantes de diversos países. En este sentido, la evaluación 2022 estuvo marcada por una caída general de los resultados en matemáticas, lectura y ciencias. En Uruguay, la prueba fue realizada por 6.700 alumnos y alumnas de 15 años. En este sentido, se constató una caída de 9 puntos en matemáticas en comparación con 2018. La caída en matemáticas fue general, tanto en los estudiantes con mejores resultados como en los de peor rendimiento, señala el informe. En ciencias se registró una leve mejora de 3 puntos en el resultado promedio de los estudiantes. El 59,5% de los estudiantes alcanzaron el nivel mínimo exigido. En lectura, el resultado fue similar al rendimiento registrado en 2018. El estudio en tanto muestra que la brecha entre los y las estudiantes de mayor rendimiento y de peor rendimiento se mantuvo estable en las 3 áreas de estudio. Además, los estudiantes uruguayos alcanzaron un puntaje inferior al promedio de los países de la OCDE en las 3 áreas, con una menor proporción de estudiantes que alcanzan el mínimo satisfactorio en las 3 materias en comparación con estos países. En este marco, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, destacó los resultados obtenidos por Uruguay en las pruebas PISA 2022. Según el jerarca, Uruguay tuvo menos impacto de la pandemia que otros países, lo que se atribuye a mantener los centros educativos abiertos. Esta prueba se hizo el año pasado, es decir, inmediatamente después de los 2 años de pandemia y antes de que la transformación educativa empezara a aplicarse en su totalidad. Por ejemplo, todos los cambios curriculares que este año se introdujeron no existían. Mientras el mundo empeora y mientras América Latina empeora en estas 2 áreas, en lectura y en ciencias, nosotros mejoramos, levemente, pero mejoramos. Y tenemos una leve caída en matemáticas. Para ubicarnos, tenemos una caída de 9 puntos en matemáticas. Ahora, en el mundo la caída es de 20 puntos
en matemáticas, es decir, más del doble de la caída que hay en Uruguay. Y en los países ricos, en los países de la OCDE, la caída en promedio es de 15 puntos en matemática. Quiere decir que comparados con el mundo, salimos muy bien parados. ¿Y esto qué significa? Gruesamente significa, y es lo esencial, que también en materia educativa le ganamos a la pandemia. Pese a que Uruguay ha crecido en la cobertura de los estudiantes de 15 años, llegando al 91% y donde el 72,5% cursa el grado esperado, el gasto por estudiante es más bajo que el promedio de América Latina y de la mitad del promedio mundial. La repetición del 28%, muy por encima del promedio mundial, deja al país en el puesto 8 en rezago. Esto se observa más en los quintiles socioeconómicos más bajos. Todavía la repetición es un recurso que se sigue utilizando porque se piensa que es efectivo. Hay muchísimos estudios que muestran lo contrario, no es efectivo, pero estamos intentando justamente en esta reforma curricular que sí empezó este año con esa idea, que es ir alternando años o grados con repetición y sin repetición para darle a los estudiantes más tiempo para ir logrando lo que le proponemos, individualizando y personalizando la educación para que cada chico tenga su tiempo y vaya logrando las cosas en el tiempo que para él es necesario. Las brechas en los aprendizajes, según las desigualdades socioeconómicas, son importantes. Solo el 23% de los estudiantes del quintil más pobre alcanzan el nivel 2, grado de aceptable. El sistema educativo uruguayo es un sistema inequitativo, ya lo sabemos, todos los indicadores educativos, los aprendizajes, el egreso, los resultados de rezago y abandono, tienen están atravesados fuertemente por la inequidad. Los resultados son siempre peores en los quintiles más bajos que en los superiores, o sea que es una preocupación permanente de las autoridades. De hecho, esta administración tiene unas líneas de trabajo, para mitigar esa inequidad, como la creación de los centros María Espínola en los quintiles 1 y 2 de la educación media básica. O sea que en realidad el tema de la inequidad es bien importante y es foco de esta administración. Salimos nuevamente de estudios, recibimos con mucho gusto a nuestro periodista Luca Veloz con otro de los temas que está pautando la agenda periodística por estas horas. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. A partir de la propuesta del sector Izquierda y Libertad del Frente Amplio de eliminar los liceos militares y que quienes quieran estudiar para la carrera militar vayan a las instituciones educativas que va el resto, a las públicas, que va el resto de los jóvenes. Una intervención del exdiputado Luis Puig en un programa de televisión, bueno, despertó el enojo del ministro Javier García. Luis Puig concretamente señaló que hay denuncias sobre las instituciones educativas, sobre el liceo militar, de maltratos y de denuncias además de abuso, y por eso estamos con él. García salió a señalar que bueno, lo suyo es equivocado y que debe retractarse, si no mediará una denuncia penal. Bueno, en realidad el ministro García en los últimos días se ha dedicado a tergiversar nuestra posición. En primer lugar, quiero aclarar, buena la referencia que hacían al principio, nuestro planteo es un planteo político sobre que los alumnos de secundaria debieran cursar en un liceo público donde interactuaran con otros alumnos, que nos parece que es realmente formativo, y que la carrera militar específicamente se dé en la escuela militar, en la escuela naval, en la escuela de aeronáutica. Ese fue el centro de nuestro planteo en ese programa televisivo. En determinado momento yo planteé que existían denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y a partir de allí se generó una situación que, con el correr de los días y diciendo que iba a haber denuncia por difamación, injurias, incitación al odio y demás, el día de ayer el señor ministro García desarrolló su versión de lo que yo dije, desde mi punto de vista, tergiversando los planteos. Allí dice, por ejemplo, que de mis palabras surgen responsabilizar a padres, a familias, al cuerpo docente del liceo militar, a la generalidad de los alumnos, y no, claramente eso no está planteado así. Yo lo que dije es que existieron denuncias de torturas y muy graves, denuncias de abusos.
El ministro ayer dijo, y le dijo a la opinión pública, le dijo a toda la ciudadanía que no había un solo caso concreto. Lo que dijo el ministro o perdió la memoria o está faltando la verdad. Nosotros tenemos documentos, varios documentos, que vamos a presentar en su momento cuando seamos convocados por Fiscalía, porque estamos muy tranquilos que no hemos cometido difamación ni injuria, que hicimos referencia a situaciones que fueron desarrolladas, llevadas adelante por Fiscalía, que el ministro no puede desconocer porque el mismo ministerio participó en esa denuncia, y si bien no nos vamos a referir al acto en sí, porque es una aberración y nuestro interés no es generar esa situación, decir que como resultado del mismo, en el liceo de Tacuarembó, fueron imputados 3 militares y un policía. Y allí actuó Fiscalía y un caso que está demostrado y que el propio ministerio sabe perfectamente. ¿En qué año fue esto? Estamos hablando del 2021 y quienes fueron imputados tuvieron un periodo de prisión preventiva hasta junio del 2022. Además, hay otros casos de torturas comprobadas en otras instituciones de formación militar, que no son el liceo militar. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad nuestra intención fue plantear esto para demostrar, y ni siquiera hicimos hincapié en ese programa porque hablamos muy poquito de esto, hablamos de los planteos políticos que tenemos como Izquierda y Libertad, pero cuando lo planteamos lo hicimos con fundamento, sin agravios, sin responsabilizar a ninguna persona. Dijimos, existen graves denuncias de derechos humanos. Si es convocado por la justicia, va a concurrir. Si soy convocado por la justicia, por supuesto, concurriré y con mucho gusto y con todos los elementos arriba de la mesa, porque estoy seguro que la justicia va a procesar este tema de acuerdo a lo que yo realmente dije y no las interpretaciones del ministro. Pero quiero ser muy claro, el ministro ayer tergiversó la situación diciendo que responsabilizaba a actores a los cuales no mencioné en ningún momento, y al mismo tiempo, y me parece y me sorprende, que el ministro de Defensa, una persona de tanta capacidad, le haya dicho a todo el país que no había ningún caso concreto. Bueno, existen casos concretos, los vamos a presentar cuando seamos convocados por Fiscalía, porque el hecho de que estas cosas no vuelvan a suceder, y nosotros no estamos planteando que estén sucediendo ahora ni en todo momento. Dijimos, existieron estas denuncias, están documentadas y es de interés público que no se vuelvan a repetir. Estamos haciendo el derecho a nuestra libertad de expresión y nos parece que lo del ministro va por un carril que no es bueno, pero tenemos la total tranquilidad. Si somos citados, si efectivamente realizan la denuncia, vamos a ir allí y vamos a ir a decir por qué dijimos lo que dijimos. Muchísimas gracias al exdiputado Luis Puig, también ex secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT. Por este ratito es un tema que vamos a seguir, Rosina. Muchas gracias, Luca. El dirigente Frente Amplista Enrique Rubio presentó su renuncia al Senado, sostuvo que va a continuar en la actividad política desde otro lugar y va a participar en la campaña electoral por la precandidatura a la presidencia de la República de Yamandu Orsi. Muchas emociones, agradezco profundamente el reconocimiento de todos los partidos. Hemos hecho un esfuerzo bastante largo por transformaciones en el Uruguay que favorezcan la vida de la gente. Muchas cosas se han logrado, pero la mayor parte queda pendiente. Pero nos parece que ha llegado el momento de la renovación generacional y de seguir en la política, pero desde otro lugar. No es posible a esta altura de mi vida la compatibilidad entre las exigencias del Parlamento, la campaña electoral que va a haber en el 2024, que nosotros nos va a llevar a trabajar mucho por el Frente Amplio, por Orsi, por la vertiente artiguista. Esa campaña electoral, junto con la actividad parlamentaria, no es compatible y entonces hemos elegido cambiar el escenario, pero mantener la misma lucha.
Entre las tareas pendientes a nivel del Parlamento y del Estado, Rubio afirmó que hay que avanzar en la descentralización en el rubro científico-tecnológico, en seguridad pública, en generación de empleo y educación. La justicia confirmó el procesamiento con prisión de los militares Adi Vique Álvarez y Ramón La Rosa, esto por el homicidio del militante comunista y dirigente del sindicato portuario Ivo Fernández en el año 1976. Para el Tribunal de Apelaciones existen elementos suficientes para definir la responsabilidad de ambos militares en los crímenes. El Tribunal de Apelaciones Penal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de los militares con el argumento de que las pruebas recopiladas en la causa amparan sus procesamientos por los maltratos y la tortura contra las personas privadas de libertad en el Batallón de Infantería número 8 de Paysandú y sus consecuencias. En este sentido, las defensas no han logrado desvirtuar la existencia de las violentas circunstancias en que se verificaron las detenciones de las víctimas ni su motivación política, así como tampoco la existencia de los apremios, la hazaña y la crueldad que se prodigaban en la época a los privados de libertad en la unidad militar sanducera, señala el fallo al que accedió MBD Noticias. En marzo de este año, la jueza Isaura Tórtora dispuso el procesamiento de ambos militares como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves. En respuesta a las defensas, la sala aseguró que no hay razón para desmerecer de antemano el testimonio aportado por las víctimas ni las pruebas indiciales de la causa. En este punto, la sala destacó que los hechos se produjeron en un contexto donde la actividad estatal no se mostró particularmente inclinada a dejar rastros del accionar delictivo protagonizado por sus agentes y que los dos militares procesados ocupaban cargos relevantes en el organigrama represivo de la unidad militar. A 15 años de la vigencia de la ley 18.381, los organismos del Estado uruguayo están presentando el bajo nivel de transparencia, según el resultado del Índice de Transparencia Activa en Línea 2023, elaborado por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública. Solo 8 de los 271 organismos relevados tienen un alto nivel de cumplimiento de la normativa. Montevideo es la única intendencia que se ubica en un nivel medio alto. El informe muestra un estancamiento de los niveles de cumplimiento de los sujetos obligados y un tercer año consecutivo de caída en el promedio general. De esta forma, el nivel de transparencia del Estado uruguayo se muestra en declive y presenta señales preocupantes de opacidad en varios sectores de la administración pública. Los organismos mejor posicionados son el Banco Central y la Administración Nacional de Correos, el Plan Ceibal y el LATU, el Fondo Nacional de Recursos, OCE y el BPS, pero representan menos del 3% del total de los sujetos obligados. Los municipios, las juntas departamentales y las intendencias siguen siendo los organismos con más bajo cumplimiento. A nivel municipal, las excepciones son los municipios B y E de Montevideo. A nivel departamental, solo Montevideo se ubica en un nivel medio alto de cumplimiento, en tanto Canelones, Florida, San José, Rivera, Paysandú y La Valleja registran un cumplimiento medio de sus obligaciones. Los organismos de Contralor como la JUTEP, el Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, la Auditoría Interna de la Nación o la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos presentan niveles insatisfactorios de transparencia activa en línea. Para CAINFO, los resultados reflejan la necesidad de que los organismos públicos avancen en un compromiso por la transparencia activa, destinando presupuesto y personal capacitado que permita publicar la información y mantenerla actualizada en línea con una verdadera política de Estado. La UNOT definió en las últimas horas un paro del transporte colectivo interdepartamental. Esto va a ser por 24 horas con movilización para este viernes 8 de diciembre en reclamo por el despido de 4 trabajadores de Agencia Central que el sindicato califica de injusto y además de persecución sindical. La coordinadora que agrupa a los sindicatos de interdepartamentales denuncia la falta de avances en referencia al despido de los 4 trabajadores que fueron dados de baja la semana pasada. De los 4 trabajadores, 2 eran personal de la unidad
unidad de la empresa que no cobraron el boleto a los otros 2 empleados, permitiendo que viajaran gratis. Uno es oriundo de Mercedes y otro de Fray Bentos, y viajaban hacia Montevideo para asistir a una asamblea que analizaría un preacuerdo salarial alcanzado. La UNOT se mantiene alerta y no descarta además ninguna medida de paralización a nivel general del sector que puede llegar a resolverse el próximo lunes. Y la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social va a realizar un paro de 24 horas en rechazo a la baja salarial que provoca el proceso de regularización de los contratos laborales. Según el sindicato, la rebaja salarial llega al 30% de los ingresos para más de la mitad de las personas beneficiadas. En un pronunciamiento público, el sindicato del MIDES remarcó que desde su inicio el Ministerio de Desarrollo Social se vinculó con el personal mediante contrataciones precarias, bajo las cuales permanece el 44% de la plantilla. En este sentido, se destaca que en la última rendición de cuentas el Parlamento reconoció la problemática, aprobando por unanimidad regularizar a 700 personas con diferentes cargas horarias. En este contexto, UTMIDES denunció que con menos de 48 horas de antelación, las autoridades comunicaron que quienes tenían contratos por debajo de 40 horas pasarían a trabajar ese tiempo por semana, pero sin adecuación salarial. Por eso el sindicato afirma que hay 370 personas para las que el proceso de regularización se traduce en una pérdida salarial de más de un 30%. Además del paro y la movilización de este martes frente al MIDES, el sindicato se declaró en preconflicto con el convencimiento de que la solución está al alcance de la mano de las autoridades y reivindicó que el reconocimiento del derecho de estas trabajadoras a ocupar su lugar como funcionarias del ministerio debería significar la vulneración de su salario. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 25 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y este lunes se realizó la entrega de los premios TAL. Es el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública, educativa y cultural de América Latina. 9 programas de TV Ciudad estuvieron nominados en 8 categorías. La televisión pública de Montevideo obtuvo un primer premio con el programa Música Urbana, realizado por Aldo Garay. Los premios TAL son la celebración de la calidad de la televisión pública latinoamericana en un encuentro que, según sus organizadores, permite pensarnos, mirarnos, emocionarnos e intercambiar imágenes, palabras y músicas sobre asuntos urgentes, hondos, indispensables, bellos, dolorosos, felices y curiosos. Bueno, y ahora sí vamos a conocer al ganador de Narrativas Transmedia. Este reconocimiento se va a ir hasta Uruguay. Y el ganador es Música Urbana de TV Ciudad. Ahí tenemos esto. En esta edición, TV Ciudad estuvo representada por 9 programas en la lista de nominados y obtuvo el primer premio en la categoría Narrativas Transmedia con el programa Música Urbana del realizador Aldo Garay, con la producción de Inés y Gonzalo Pollo. En esta edición de los premios TAL hubo 682 postulaciones de 64 canales de 14 países de Latinoamérica. Además del programa Música Urbana por TV Ciudad, fueron nominados Relatos, La Letra Chica, Ideas Cruzadas, ¿Dónde estás?, Guiños, Autorreportaje y la transmisión del Festival Acá Estamos y de la Maratón de Montevideo. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central o mañana a las 8 de la mañana, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.